Jóvenes, buenos días. Bienvenidos nuevamente a una semana más de clase. El día de hoy vamos a continuar con el tema que estábamos revisando la semana anterior, que corresponde al Ejército Nacional y la Policía Nacional, que son entes de defensa del Estado. El día de hoy los vamos a conocer como el aparato de defensa del Estado, y también vamos a entender que la Policía Nacional y el Ejército son dos entes que básicamente funcionan para la defensa y la organización militar y la organización de defensa del Estado ecuatoriano. Entonces, como estábamos analizando en la anterior clase, vimos de manera general que la Policía y el Ejército Nacional funcionan o tienen una función de vocación para servir como agentes públicos a la sociedad. Entonces, en esta clase lo que vamos a analizar es cómo funcionan estos aparatos públicos, estos aparatos de defensa nacional, y principalmente cómo funciona la Policía Nacional y los grupos militares aquí en nuestro país. Entonces vamos a ver cómo hemos estado trabajando las diapositivas. Yo les voy a proyectar, ustedes van a ir analizando cada diapositiva y cada una va a tener una debida explicación. Entonces, chicos, bienvenidos nuevamente a una clase más, a una semana más de clase. Espero que puedan tener la oportunidad de ver todo este video para que sigamos agrandando el conocimiento acerca de lo que corresponde a estudios sociales, en este caso lo que es el Ejército y la Policía Nacional. Espero que tengan una buena semana, como les repito. Y chicos, a continuación las diapositivas. Muy bien, jóvenes, estábamos analizando lo que correspondía a lo que les había dicho en el inicio, el aparato de defensa y de seguridad del Estado. ¿Cuál es el aparato de defensa y de seguridad de nuestro Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? Entonces vamos a identificar primero que el Estado está conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, nuestra Constitución, chicos, define como instituciones de protección de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos a estas dos organizaciones, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Entonces, estas instituciones, chicos, son las que custodian el poder de la nación con el fin de garantizar la seguridad de todos nosotros los ciudadanos. Estas organizaciones no son deliberantes, es decir, que ellos se sujetan a disposiciones que establecen las autoridades civiles, en este caso las autoridades que ejercen el poder dentro de una nación, como pueden ser el presidente y vicepresidente, ¿ok? Esta última condición que yo les acabo de mencionar, chicos, es muy importante, porque en lo que corresponde a democracia, las autoridades militares se someten a la autoridad civil. La autoridad civil, como les repito, son los representantes legales de nuestro territorio, de nuestro estado, que son presidente y vicepresidente. Este, por ejemplo, chicos, es un elemento central para una democracia. Si este no fuera el caso, nosotros estaríamos hablando de que se ha producido una ruptura dentro del régimen democrático, lo que normalmente deriva a una dictadura. En este caso, si ellos no estuvieran establecidos dentro de este régimen como bajo un régimen autoritario civil, se podría dar la opción de que en este caso los militares o la Policía Nacional se subleven y se convierten en una dictadura. O apoyados por el gobierno, ellos mediante todo su organismo, toda su trayectoria o lo que ellos han logrado obtener, puedan sublevarse y puedan tener el apoyo de los gobiernos para mantener un régimen autoritario dentro de una nación, y eso se convertiría, como les menciono, en una dictadura. Ahora, chicos, existe siempre dentro de cada tema una cultura del buen vivir, y no es este un caso de excepción, porque aquí hablamos dentro de la cultura del buen vivir que el respeto a la ley es la base del desarrollo de un país. El respeto a la ley es la base del desarrollo de un país. Si las normas jurídicas se quiebran, se puede provocar diferente tipo de injusticias y se rompe el principio de igualdad. Entonces, muchos en este país hay muchos casos de corrupción, ¿no? O han habido muchos casos de corrupción que han hecho que los países no prosperen. En este caso, nuestro país tampoco de una u otra forma ha llegado a prosperar por algunos casos de corrupción. Entonces, nosotros, chicos, para promover este nuevo vivir desde las aulas o desde donde estemos, desde nuestras casas o la calle o el barrio, es importante siempre, chicos, ser honestos y denunciar cualquier acto de corrupción que exista en cualquier instancia, en cualquier momento, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que entender que esta cultura del buen vivir dentro de nuestro estado ecuatoriano tiene que ser así. Nosotros debemos colaborar con la sociedad de la mejor manera,
cada vez que nosotros veamos un caso de corrupción. Ahora, como estábamos hablando, chicos, las Fuerzas Armadas, que son un aparato de defensa nacional, tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad de nuestro territorio. Se dividen en tres ramas. Por ejemplo, estas ramas son el ejército, ya la Fuerza Armada y la Fuerza Aérea. Esas tres ramas pertenecen a las Fuerzas Armadas de nuestro país, que se dividen en tres, ¿no? El Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea. Ahora, según la Constitución, el comandante en jefe, el que maneja a estas Fuerzas Armadas, el comandante en jefe, siempre va a ser el presidente de la República. La coordinación civil y militar se concreta a través del Ministerio de Defensa, pero siempre el que va a dar las órdenes principales o el que es el comandante en jefe, en este caso es el presidente de la República. En el siguiente aspecto que corresponde a lo que son aparatos de defensa, tenemos a la Policía Nacional. Ellos, en cambio, tienen como misión fundamental la protección interna y mantenimiento del orden público. Recordemos, los militares tienen la misión fundamental de la defensa de la soberanía y la integridad territorial, defienden a nuestro país. Y la Policía Nacional prácticamente lo que hace o su misión fundamental es la protección interna y mantenimiento del orden público. Entonces, el presidente de la República, como les explicaba, es la máxima autoridad y a quien tiene la potestad y quien tiene la potestad de designar a los integrantes del alto mando policial. La coordinación civil y la coordinación policial es a través del Ministerio de Gobierno. Aquí la coordinación civil y militar se concreta a través del Ministerio de Defensa y en la Policía Nacional la coordinación civil y policial se establece a través del Ministerio de Gobierno. Siempre van a tener un comandante en jefe, que en este caso va a ser el presidente de la República, no olvidarse de esto. Los militares se encargan de la protección de la soberanía de nuestro territorio y la Policía Nacional se encarga del mantenimiento del orden público y la protección interna de nuestros ciudadanos. Ahora, ellos, obviamente, la Policía Nacional y el Ejército y las Fuerzas Armadas tienen cabida dentro de la Constitución, ¿no? Y hay dos artículos que obviamente los van a analizar ustedes en su librito, en las páginas 149 y 150. En la página 150 ustedes van a analizar que existen dos artículos importantes dentro de la Constitución que hablan sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, la Constitución establece algunas cuestiones importantes respecto a estos dos organismos, ¿no es cierto? Dice que el artículo 58, chicos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, la policía, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial, como se había dicho. Entonces, todo eso está prácticamente elaborado y escrito en la Constitución, en el artículo 158 y en el artículo 159. Dentro del artículo 158 tenemos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de manera general, son instituciones de protección de los derechos, libertades, garantías de cada uno de los ciudadanos. Dentro del artículo 158 también tenemos que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental, lo que ya les había mencionado, la defensa de la integridad territorial, la defensa y soberanía y la integridad territorial. La protección interna y mantenimiento del orden público es encargada de la policía. Entonces, ellos son servidores públicos, ¿no es cierto? Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son servidores públicos y ellos están bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos y respetan o deben respetar la dignidad y los derechos de cada una de las personas, de cada uno de los ciudadanos, sin ningún tipo de discriminación. Y ellos tienen que estar realmente apegados al orden jurídico para poder ejercer sus normas o sus leyes. ¿Estamos claros? Ellos están dentro de lo que corresponde a derechos, tienen sus derechos como seres humanos, pero ellos también tienen que apegarse a los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos. No tienen que hacer un uso indebido de la fuerza y de la violencia. Eso tiene que quedar muy claro, ¿no? Entonces, les repito, los servidores y servidoras públicas, en este caso son la Fuerza Armada y la Policía, ellos tienen o se forman bajo fundamentos democráticos, ¿no? Y bajo fundamentos de derechos humanos. Ellos tienen que respetar, como les repito, respetar los derechos de cada persona, de cada ciudadano, sin ningún tipo de discriminación.
Y por último tenemos el artículo 159 que nos dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen que ser obedientes y no deliberantes. ¿Ya? Tienen que ser obedientes y no, más no deliberantes. Obedientes en este caso al comandante en jefe, que en este caso, como les repito, es el presidente de la República, y ellos tienen que cumplir su misión con escrita, sujeción al poder civil y el de la Constitución. Es decir, que ellos tienen que cumplir su deber, su rol como servidores públicos dentro de una nación. Bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy en lo que corresponde a esta clase, lo que acabamos de ver, el Ejército y la Policía Nacional como servidores públicos y como entes de un Estado libre y soberano, y también les conocemos como aparato de defensa del Estado ecuatoriano, a los dos organismos que pertenecen al Ecuador, que son la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Muchas gracias chicos, que tengan buen día.